Vamos a hablar acerca de objetivos a corto y largo plazo en la plantación de iglesias. A veces las personas se preguntan, ¿cuándo es que una iglesia plantada deja de ser considerada una plantación de iglesia? Es ahí donde podemos considerar un objetivo a corto plazo como algunas de las cosas básicas que queremos ver cumplirse para que podamos decir que una iglesia ha sido plantada, y si hubiese un misionero que sea quien la plantó o un plantador de iglesias itinerantes, entonces esa persona podría seguir su camino. Bueno, si miramos al apóstol Pablo, vemos de nuevo que no había mucho que debía estar presente. Habían personas que habían sido alcanzadas en la comunidad, nuevos creyentes que se estaban reuniendo de forma regular, como dijimos, para propósitos bíblicos. Y la clave eran esos primeros líderes que eran instaurados. Entonces vemos el ejemplo de Pablo y Barnabas en su primer viaje misionero. Habían evangelizado lugares como Listra, Icono, entre otros, y en Derbe. Bueno, regresaron en Hechos capítulo 14 e instalaron a ancianos en esas iglesias. Y dice ahí que los encomendaron al Señor. En otras palabras, el aspecto pionero de la plantación de la iglesia había sido completado en un sentido, y Pablo y Barnabas siguieron adelante y eventualmente iniciaron en otras áreas. Entonces, podríamos decir que uno de los objetivos a corto plazo sería alcanzar a las personas locales. Han sido discipulados, han interiorizado los valores bíblicos y existen líderes espirituales que son locales, quienes se van a quedar frente a la iglesia una vez que el plantador de iglesia se vaya. Pero también hay a quienes llamamos regadores. Recuerden, en 1 Corintios 3, Pablo dijo, yo planté, pero Apolos regó. Entonces, Pablo era de cierta forma el pionero. Él hizo la plantación inicial como si fuese un árbol, pero después vinieron otros como Apolos, quien era más como un maestro, y él es quien la regó. La iglesia en Corinto, como sabemos, no era una iglesia muy sana. Entonces, había la necesidad de que otros vengan y continúen enseñando, corrigiendo algunos problemas. Entonces, tienes plantadores, quienes son más como pioneros, y regadores, quienes son los que fortalecen. Entonces, podemos decir que un objetivo a corto plazo sería lo que hace el plantador. Pero también queremos hablar de objetivos a largo plazo. No queremos solamente plantar una iglesia individual. Como dijimos, queremos iglesias sanas, queremos iglesias que se reproduzcan, queremos iglesias que tomen la misión de Dios y la empujen hacia adelante. Entonces, esos serían los objetivos a largo plazo, que sean sanas, que se reproduzcan, que sean interdependientes. En otras palabras, la iglesia que Pablo plantó, él las conectó con otras iglesias, con la iglesia de Jerusalén, por ejemplo. La iglesia de Jerusalén tenía una enseñanza que vemos en Hechos 15 que fue comunicada a las otras iglesias. Las iglesias que fueron plantadas recogieron ofrendas para la hambruna en Jerusalén. Entonces las iglesias estaban interrelacionadas, se ayudaban unas a otras. También encontramos que Pablo constantemente tomaba obreros de una iglesia y los enviaba a otra iglesia. Vemos en las cartas, en las escrituras, que se mandaban saludos de unos a otros. Entonces, estas iglesias no eran totalmente independientes unas de otras, sino que se relacionaban entre ellas. Y eso es importante, especialmente si queremos crear una sensación de movimiento. Nosotros a veces hablamos de las 3 autodefiniciones de una iglesia indígena, y es que sean autopropagadas. En otras palabras, la iglesia está evangelizando por sí misma, no hace falta un misionero del exterior, ellos mismos llevan a otros a Cristo. La iglesia es autosostenible, tiene la capacidad financiera para cubrir sus necesidades. Los fondos que se usaron para empezar esta iglesia ahora pueden ser redirigidos a empezar algo más. La iglesia es autogobernada, en otras palabras, los líderes son locales. No hay agentes externos diciéndoles qué deben hacer, sino que son los creyentes locales que han crecido y ahora tienen el liderazgo. Y a veces también añadimos lo que llamamos la cuarta autodefinición, que sería la autoteología. Esto significa que los creyentes pueden leer la Biblia por sí mismos, que cuando pasen por retos no siempre van a buscar un extranjero, un misionero o alguien más que les diga lo que tienen que hacer, sino que ellos pueden leer y aplicar las escrituras por sí mismos y pueden enfrentar los retos que vayan surgiendo. Y eso no significa que un misionero extranjero u otras personas no puedan ayudar, sino que son maduros en la palabra y en su uso de la palabra de Dios. Entonces, esos serían los objetivos a largo plazo que estaríamos buscando. Ahora, hablemos acerca del contexto de la plantación de iglesias. Con esto no me refiero al contexto cultural específico. Estoy hablando acerca de diferentes tipos de situaciones en las cuales las iglesias son plantadas. La primera sería la plantación de iglesias pioneras. Bueno, eso sería cuando vas a un área donde simplemente no hay otras iglesias en absoluto. Podríamos pensar en ciertos lugares en Asia Central, países donde de verdad no hay cristianos, y entonces el misionero o el plantador de iglesias llega y va a tener que ganar las primeras personas para Cristo.
Puede que haya un equipo de personas que vaya, pero eso se referiría a la plantación de una iglesia completamente pionera, desde cero. No hay otros creyentes ahí, no hay quien te ayude a iniciar. Esto es, por supuesto, lo que Pablo hacía en su ministerio. Él dijo, no quiero construir la fundación puesta por alguien más, quiero ir a donde Cristo no es conocido. Esa sería la más verídica forma de plantación de iglesia pionera, y todavía hay muchos lugares en el mundo de hoy. Los llamamos grupos de personas no alcanzados que necesitan la plantación de una iglesia pionera. Y eso requiere un tipo especial de plantador de iglesias que se pueda adaptar a la cultura, que pueda incluso aprender otro idioma, que pueda aprender a comunicarse de una manera que llegue al corazón de esas personas y que les mueva a unidad. Es un gran, gran reto. Otro tipo de contexto sería lo que llamamos plantación de iglesias en reemplazo, y esto sería plantar una iglesia en un lugar donde quizás existían cristianos antes, pero ya no en la actualidad. Pensemos en Turquía. Saben, esas iglesias que Pablo plantó en Asia Menor como Éfeso, Esmirna, Filadelfia y todas esas iglesias en esa zona hoy estarían dentro de Turquía y, por supuesto, como saben, Turquía es un país predominantemente musulmán en la actualidad y todas esas ciudades donde Pablo alguna vez plantó esas iglesias que eran vibrantes y sanas, la mayoría de esas iglesias ya no existen más. Por lo tanto, a eso llamaríamos una plantación de iglesias de reemplazo, entrar y reevangelizar una misma zona. Después tenemos lo que hemos llamado plantación de iglesias sectarias. Esto tiene una connotación un poquito negativa, pero es cuando una denominación en particular, ya sea bautista, presbiteriana, metodista, cualquiera de ellas, dice, bueno, ¿saben qué? Hay otras iglesias aquí, pero ninguna de estas es como la nuestra. Ellos quieren ver su denominación en particular plantada en esa área. Ahora, eso no es necesariamente algo malo. A veces pensamos, bueno, eso va a crear una competencia. Ahora, puede que eso cree competencia si están tratando de robar ovejas, como decimos, de otras iglesias. Pero si ese nuevo grupo va a ingresar, ellos van a poder alcanzar a nuevas personas que las otras iglesias no están alcanzando. Y debido a su distinto denominacional, probablemente van a tener un estilo que habla y ministra a algunas personas más que a otras. Entonces puede que sean más pentecostales o más expresivos y eso es algo con lo que algunas personas se identifican más. O puede que sean más litúrgicos y eso es algo con lo que otras personas se identifican. Entonces, plantación de iglesias sectarias no es necesariamente algo malo, siempre y cuando ellos no estén dividiendo otras iglesias, mientras no estén robando miembros de otras iglesias, sino que estén alcanzando a nuevas personas para Cristo. Plantación de iglesias por saturación es plantar iglesias en lugares donde ya existen algunas iglesias, pero no las suficientes. Claro, eso nos lleva a la pregunta, ¿cuántas iglesias son suficientes iglesias? ¿Cuántas iglesias necesita una ciudad? Yo fui plantador de iglesias en la ciudad de Múnich. Nosotros esto fue a principios de los 90, hicimos un estudio de la ciudad. Dijimos, ¿cuántas iglesias son iglesias creyentes en el Evangelio y predicantes de la palabra en esta ciudad? En el centro de la ciudad hay alrededor de 1.3 millones de personas, quizás otro medio millón más o menos en los alrededores, y descubrimos que para tener el objetivo de que haya una iglesia por cada 10,000 habitantes en la ciudad, teníamos que implantar cerca de 100 iglesias. Eso sería solo para alcanzar una proporción de 1 a 10,000. Ahora, algunas organizaciones como Dawn dicen que el objetivo debería ser una iglesia por cada 1,000 personas. Y quizás ustedes están pensando dónde viven. Esas son muchas iglesias, pero pensemos en esto por un minuto. ¿Por qué llegaron a esa proporción de una iglesia por cada 1,000 personas? Bueno, ellos descifraron que si cada iglesia tenía 100 miembros, y cada miembro tiene 10 personas que son sus amigos, entonces podrían alcanzar a 1,000 personas. Otra manera de ver la plantación de iglesias por saturación es decir, miremos a las iglesias que ya están en la ciudad. ¿Cuántos asientos, cuántas sillas tienen? Si sumamos todas las sillas en todas esas iglesias, podríamos encontrar que, bueno, hay 7,000 asientos. Pero nuestra ciudad tiene 100,000 personas. Así que incluso si cada una de esas iglesias se llenara por completo cada domingo, y quizás incluso teniendo 2 servicios cada domingo, no tendrían la capacidad de alcanzar a todas las personas en la ciudad. Entonces, ha habido organizaciones que han estado promoviendo la plantación de iglesias por saturación. No es una cosa mala el ir y plantar iglesias en ciudades donde ya hay otras iglesias. En realidad, es cuestión de cuántas iglesias.
El seminario TVS es un proyecto sin ánimo de lucro. Nuestro trabajo contigo hará posible nuestra meta, que la formación bíblica esté disponible por todo el mundo y que líderes cristianos se formen adecuadamente. Tienes esta oportunidad única de ser parte de este proyecto con tus oraciones y apoyando al Ministerio TVS con fondos. Para más información, visita tvsseminary.com. Ahora, eso levanta una pregunta acerca de cómo te relacionas con otras iglesias. Porque muchos de nosotros vamos a plantar iglesias en una ciudad o comunidad donde ya hay otra iglesia. ¿Cuándo es eso realmente legítimo? Y aquí yo doy estas recomendaciones. Antes que nada, hay que hacer una honesta evaluación de las necesidades espirituales de la comunidad. Si existen algunas comunidades que tienen muchas iglesias y muchos diferentes tipos de iglesias y están haciendo un gran trabajo, quizás ese no sea el mejor lugar para plantar una nueva iglesia. Quizás debas ir a otra comunidad en otra ciudad. Y entonces tú consideras cuántas iglesias en realidad son necesarias. También consideras el nominalismo. Yo mencioné esto antes. Quizás vas a estar trabajando en un lugar donde todas las personas dicen yo soy luterano, soy católico, soy ortodoxo, pero tú sabes que en un domingo cualquiera hay quizás un 5% de esas personas que en realidad están asistiendo a la iglesia. En otras palabras, ellos se autodenominan como cristianos, pero en realidad no son practicantes. Ellos no necesariamente tienen una relación viva con Cristo. Y yo pienso que en esos lugares tenemos el derecho de decir, quiero alcanzar a aquellas personas que no son seguidores de Cristo. Yo creo que es apropiado informar a las otras iglesias. Ahora, de nuevo, tú debes conocer tu contexto, cómo funcionan las cosas ahí. Pero mi práctica ha sido en Alemania, donde nosotros éramos plantadores de iglesias y en una parte principalmente católica del país. Yo iba e intentaba hablar con el sacerdote local o el pastor local y por lo menos decirles que estábamos ahí, por qué estábamos ahí y lo que estábamos haciendo. Solo para ser justos con los demás. Ahora, a veces eso puede significar que crearán problemas para ti. O en el caso de una ciudad muy, muy grande, puedes decir, ¿sabes qué? Hay tantos diferentes grupos aquí que eso no es necesario. Tú tendrás que discernir eso. Yo siempre sentí que era una buena práctica, a pesar de que no siempre era cómodo. A veces ellos hacían preguntas muy difíciles, pero yo siempre lo hice. La otra cosa es que yo usualmente prometía a las otras iglesias, si eran iglesias donde enseñaban la Biblia, que no robaría a sus miembros. Si cualquier persona venía a mi iglesia que haya sido parte activa de su iglesia, yo informaría al liderazgo o al pastor de esa iglesia y les diría, ¿sabes qué? Cierta persona ha empezado a venir a mi iglesia que es parte de la tuya. ¿Hay algún problema por ahí? A veces tendrás a personas problemáticas que están saliendo de otra iglesia porque han causado problemas y es bueno que tú sepas eso. Y en realidad yo he estado en una situación donde he enviado a personas de regreso a sus iglesias locales. Les he dicho, ¿sabes qué? He prometido que no robaría miembros de otras iglesias, así que quiero que regreses a tu iglesia local. Sirve a Dios ahí. Nosotros queremos alcanzar a nuevas personas para Cristo. En realidad he hecho eso. Eso genera buena voluntad y saben que yo he entendido acerca de cooperar con otras iglesias. A veces cuando eres la nueva iglesia recién plantada en la ciudad, otros te miran y dicen, ¿qué estás haciendo aquí? Nosotros tenemos suficiente dificultad para alcanzar a la gente de aquí. No te necesitamos, vas a ser nuestra competencia. Eso no es inusual, pero he descubierto que si tú muestras buena voluntad y tú tratas de cooperar con las otras iglesias, me he dado cuenta que usualmente ellos tienden a ser recíprocos. A veces puedes tener proyectos que hacen juntos. Entonces, esas son algunas notas acerca de plantar iglesias donde ya existen otras.